Ok, entonces me quedé acá eh, para decir que tu intervalo de confianza te está diciendo que hay uniformidad en el efecto de tu medicamento, de tu tratamiento. Los dos numeritos de que son los extremos donde cae el 95% de tu población, si están de un lado del 1, o sea, a un lado de la nulidad, o sea, de la igualdad, va a tener un efecto que es neto y uniforme. Por ejemplo, que estuviéramos diciendo, en infarto de miocardio dar aspirina. En nuestro intervalo de confianza pasó de que fuera este hubo en nuestro 95% de nuestra población, hubo desde quien se le bajó 25% sus chances de morir hasta quien le bajó solo 6%. Entonces, en general, a todos les ayudó la aspirina. Evidentemente, a unos más que a otros, pero a todos. No hubo ni uno solo que le perjudicara la aspirina. A todos les ayudó. Entonces, con esto estamos viendo que hay uniformidad del efecto. Ahora, acá para el otro lado, también podemos ver uniformidad del efecto, pero cuando también es malo, o sea, cuando perjudicamos. Por ejemplo, eh, paciente, dar AINES, aparte de la aspirina, para infarto de miocardio. O sea, dar ketorolaco, naproxeno, ibuprofeno, indometacina, X, a un infarto de miocardio. Vemos que el 95% de nuestra población cayó desde el 1.12 hasta el 1.36. Entonces, nuestra población fue desde el que le aumentó 12% el riesgo de morirse hasta el que le aumentó a 36%. A unos les hizo más daño que a otros, pero a todos les hizo daño. Entonces, uniformemente, dar AINES, otro que no sea la aspirina, en infarto de miocardio nos aumenta la mortalidad. Uniformemente. No, no hay quien se haya beneficiado. A todos les perjudicó, a unos más que a otros, pero a todos. Entonces, cuando vemos que nuestros dos números, nuestros dos extremos del intervalo 95, están de un mismo lado, o sea, por ejemplo, aquí es 1.12, 1.36, el efecto es uniforme. Acá también que vemos 0 punto tanto, 0 punto tanto, el efecto es uniforme. Y si vemos que tenemos nuestro intervalo 95, en el que cruza el 1, o sea, cruza la nulidad, vamos a tener un efecto que es ambiguo. Vamos a decir que será ambiguo. Bueno, no se me ocurre exactamente algo en este momento, pero sería que el medicamento que le dimos, que estamos evaluando mortalidad, hubo desde nuestro 95% de la población cayó desde este punto 83, que sería quien se le redujo su chance de mortalidad 17%, hasta los que cayó 1.47, a quien se le aumentó su mortalidad 47%. Entonces, este medicamento que dimos, este tratamiento que dimos, a algunos les ayudó, a algunos les perjudicó. Y lo importante de esto es que el efecto es ambiguo. Por lo tanto, no podemos decir claramente ayuda, claramente perjudica, sino que hay que, subsecuentemente hay que ver a quienes les ayudó y a quienes les perjudicó para poder aclarar la estadística y al final poder
lograr obtener un intervalo 95 que es uniforme. Cuando tenemos un intervalo así ambiguo, una ambigüedad de efecto significa que hay algo más que no estamos viendo en nuestra metodología. Si nosotros escogimos los pacientes, hicimos los criterios de exclusión y eso, pero que nos esté dando un efecto ambiguo, es porque hay algo más que tenemos que refinarle, que probablemente tendrá que ser en otro estudio o así. Ahora, todo esto que estamos viendo, o sea, todo este número, por ejemplo, vamos a interpretar esto. Odds ratio 1.48. Tenemos 48% más de chances de mortalidad con lo que sea este tratamiento, y nuestro intervalo de confianza 40, nuestro intervalo 95 va desde que 20% más mortalidad hasta 60% más mortalidad. En promedio, pues sí es 1.48. Pero uniformemente todos nuestros pacientes salieron perjudicados de hacer esto. Entonces, sabemos que aumenta 48% en general el riesgo de muerte, es uniforme, y vamos a ver la última partecita, que es la P también. Todo esto que estamos viendo, podemos encontrarlo así en el texto, en alguna parte del texto, esos números que decimos. O podemos encontrarlos, para irlos identificarlos así súper rápido, en el gráfico del bosque, o también llamado forest plot. Bosque, pues porque alguien a quien lo hizo se le figuraban que eran como arbolitos, sobre todo cuando hay muchos, pues sí parece un bosque. El gráfico del bosque es para que puedas, sobre todo, comparar múltiples estudios o múltiples parámetros de una forma visual y más fácil de ver. Sobre todo vamos a encontrarlos en los metaanálisis, donde se van poniendo los resultados de cada estudio. Por ejemplo, el número que dijimos ahorita en la diapositiva pasada sería representado en esto, y el de otro estudio en esto, en esto y en esto. Y al final vamos a tener este rombito. El rombito pues es promediando todos nuestros ECAs, porque cada uno de estos sería un ECA. El metaanálisis propiamente es este rombito. Ahora, ¿qué significan las rayitas? Donde está el cuadrito es nuestro momio. Así, ¿qué está? Bueno, este es nuestro momio. Nuestras chances de que nos pase tal o cual cosa, según nuestro planteamiento. El intervalo de confianza, 95, va a ser toda esta raya. Digamos, por ejemplo, que esto es 1.2. Ahora, por hacer lo que sea que estamos haciendo aquí, tenemos 20% más chance de morirnos. Aquí tenemos la raya de lo nulo. O sea, aquí va el 1.0, que significa neutro. Nula diferencia. O sea, igualdad. La raya es el intervalo de confianza 95. Entonces nuestro intervalo 95 va, por decirlo, desde 0.8 hasta, ¿qué será? Digamos 1.7. Entonces, esto significa que si nuestra intervención, nuestro medicamento, nos está aumentando 20% la mortalidad en general, pero el 95% de nuestra población pasó hubo desde quien le bajó 20% la mortalidad aquí, y hubo a quien se le aumentó 70%.
Entonces estamos viendo que aquí hay un efecto ambiguo. A algunos les ayuda, a algunos les perjudica. En general perjudica, aumenta 20% en general. Pero hay algunos a los que les ayuda y a otros no. Según el tamaño de nuestra población, entre más grande esté el cuadrito del momio, significa que tiene más pacientes ese estudio. O sea, por ejemplo, nomás por ver entre el estudio 1 y el estudio 2, vemos que está más grueso el momio. Entonces significa que aquí había más pacientes que en este. Entre más grande esté el cuadrito, significa que más pacientes tenía el estudio. Para, por decirlo así, ir dándole más peso desde el principio a este estudio. Entre más chiquito esté la raya, el intervalo 95 es más confiable. Sobre todo si es uniforme, por ejemplo. Aquí digamos que tenemos un momio de 1.3. Aumentó nuestra mortalidad 30%. Y nuestro intervalo 95 fue desde 1.2 hasta 1.7. Entonces, en general nos aumentó 30% la mortalidad y el 95% de nuestra población fue desde los que les aumentó nada más 20% hasta los que les aumentó 70%. Pero si se fijan, este intervalo 95 está más estrechito que el de arriba. Esto le da como que un valor de que sea más significativo o de que sea más preciso. Porque si nos está diciendo uniformemente que a todos les está perjudicando, pero casi a todos les está perjudicando igual. En cambio acá arriba pues tenemos a los que les perjudica hasta acá, otros acá y otros les beneficia. Entre más chiquito sea el intervalo 95, más valioso es. Por ejemplo, acá tenemos otro intervalo, otro momio que está casi igual, solo que y es uniforme. Vemos que está por a un lado está del mismo lado de los dos extremos, del mismo lado de la línea de nulidad. Vamos a darle pues unos números. 1.8 y 1.1. Sí, en efecto es perjudicial uniformemente, a todos les perjudicó, desde los que les aumentó 10% hasta que les aumentó 80%, pero a todos los perjudicó. Pero vale más este de acá porque está estrechito, entonces la variación es menor. Es decir, acá a la mayoría les está perjudicando casi igual según ese estudio. En el estudio 4 también les perjudica netamente, uniformemente, pero el margen está más grandote. Si tuviéramos que elegir entre estos dos estudios, ¿a quién le damos más peso? Se lo daríamos al que tiene el intervalo más chiquito. El que tiene el intervalo 95 más chiquito es más preciso. No se está hablando así como de más grado. Bueno, y promediando todos estos, sacamos este rombo de acá abajo que se llama metaanálisis. Propiamente es el metaanálisis. Necesitamos al menos 2 ECAs para poder hacer el metaanálisis. Ahora, nomás por ver este dibujito, ¿qué tan confiable es este metaanálisis? O sea, el metaanálisis está diciendo, sí, tal medicamento que estás usando tiene más chance de matarte al paciente. Sí. Y donde está el eje menor del rombo, sería donde va el momio, que da el metaanálisis. Y los puntitos del rombo son los extremos de ese intervalo 95. Y este metaanálisis sí te estaría diciendo, ok, se te mueren más,
y netamente se te están muriendo. Es un efecto uniforme que te aumenta la mortalidad. Eso concluye el metaanálisis. Eso concluye. Pero si vemos de qué ECAs está formado el metaanálisis, vemos que tenemos dos ECAs que son ambiguos. Dos ECAs donde el resultado sí, su momio sí aumenta la mortalidad, pero con un efecto ambiguo. Entonces ya estamos viendo que la mitad del estudio era ambiguo. La mitad sí salió uniforme, pero la mitad era ambiguo. Entonces con esto pues ya le vamos a restar importancia o credibilidad al metaanálisis. Porque sí, o sea, por promediar los demás terminó acá. Pero vemos que la mitad de su material era ambiguo. Y esa ambigüedad pues no se alcanzó a reflejar acá en el promedio. Por lo que de este metaanálisis deberíamos de desconfiar. Ya si tuviéramos un metaanálisis que tuviéramos todos uniformes o la mayoría uniforme, pues sería más consideración. Aquí tenemos otro metaanálisis, otra gráfica del bosque. ¿Qué investigaron estos que están citados? Sepa, no tengo idea, pero vamos a decir que el momio es para mortalidad. Entonces, el primer estudio acá nos está diciendo que, ¿qué será? Digamos 1.2. Estamos por arriba de la línea neutral, de la línea de nulidad, de la línea de igualdad. Nuestro momio, pues acá está escrito. 1.3. Aumentó nuestra mortalidad 30%, lo que sea que estamos haciendo en ese estudio. Y nuestro intervalo de confianza 95, el 95% de nuestra población cayó entre los que les bajó la mortalidad 50% y los que se los aumentó 160%. Entonces, este estudio está diciendo que es ambiguo. Este que está acá, nuestro momio dice, tiene 110% más chances de mortalidad, pero nuestro intervalo 95 va desde la nulidad, o sea, desde que la neutralidad, si cae así en uno significa que hubo a quienes no les hizo absolutamente nada, ni perjudicó, ni benefició, fue neutro, hasta los que les aumentó 240% la mortalidad. Entonces, este también es ambiguo. Para que se quitara la ambigüedad, pues debería decir, por ejemplo, 1.1, donde netamente y uniformemente a todos los perjudicó. Que haya caído en el 1 significa a algunos les perjudicó y hubo quien no le pasó nada. No le benefició, pero no le hizo nada. Este que está acá, momio de 1.8, 80% más de mortalidad, pero con un intervalo 95 que va desde a quien le ayudó 10% a bajar su mortalidad y a quien se la subió hasta 3.2, 220%. Entonces, este también es ambiguo. Luego acá tenemos otros dos. Tenemos el momio más gruesecito. Significa que este era con mucha más población que estos de acá. Nuestro momio dice que nos aumenta la mortalidad 2.3%. Y nuestro intervalo 95 va desde que les aumentó 90% la mortalidad hasta que les aumentó 170% la mortalidad. Entonces vemos que los dos están del mismo lado. No cruzan la rayita de la nulidad. Están por arriba del 1 los dos. Entonces este tiene efecto uniforme. Uniformemente todos los pacientes fueron perjudicados por este medicamento. En general fue 2.3 el momio, pero todos fueron perjudicados. Algunos más que otros, pero todos perjudicados. No hubo ni uno solo que no fuera perjudicado, toditos. Y aquí también, 2.1 el momio,
nos aumentó 110% las chances de mortalidad y nuestro intervalo 95 va desde el que le aumentó 80% la mortalidad hasta al que se le aumentó 150%. Ahora, si viéramos, también tiene un efecto uniforme. Si viéramos entre todos estos estudios, ¿cuáles estudios son más valiosos? Pues vamos a decir este y este. Estos son los que vamos a considerar más en serio. ¿Por qué? Porque lograron darte una estadística que fuera uniforme. Además de que están más durecitos los momios, tienen más población. Pero suponiendo que todos tuvieran la misma población, estos dos están mejor. ¿Por qué? Porque te están dando uniformidad. Y de entre estos dos, ¿cuál es el que tiene más peso? Sería este de acá abajo. Porque aunque los dos tienen uniformidad, que está bien, este de acá abajo tiene el intervalo más estrecho, lo cual hace que sea más preciso. Entonces, este sería el estudio más importante de todos los que están en esta tabla. Le seguiría este y luego estos. Luego, el metaanálisis, es decir, promediando estos estudios, los momios de todos los estudios y todos los intervalos, nos queda el metaanálisis, que su momio es 2.2. El cuadrito se reemplaza por este vértice y la rayita del intervalo de confianza se reemplaza por el eje mayor, donde, según este metaanálisis, ya promediando todos los estudios, dar este medicamento aumenta tu mortalidad 120% y en general, pues según el metaanálisis está diciendo, va desde que te perjudica aumentándote 90% hasta 140%. Entonces, si nomás nos quedamos con el metaanálisis y viéramos esto, nada más esto acá abajo, diríamos, no, sí, este medicamento te mata y no más. O sea, uniformemente te mata viendo este metaanálisis. Pero por eso hay que revisar de qué piezas se construyó el metaanálisis. Y es más cómodo hacerlo en la gráfica del bosque porque vemos que, oh sí, hay 2 estudios que estaban bien hechos y estos 3 estudios pues salieron chifitas. Estos estudios dicen que hay chance de que el medicamento te ayude ambiguamente, ¿verdad? O sea, en general dicen que te perjudica, pero el resultado es ambiguo. Entonces estos son estudios malitos, estudios chafitas, y estos de acá son estudios buenos. En caso de que tuviéramos, por ejemplo, otro estudio acá, ahí le podremos ver si el metaanálisis realmente está reflejándonos la realidad. Porque si estuviera acá otro resultado, pues es algo que nos está reflejando acá. Por eso hay que tener cuidadito de fijarnos en todos los ECAs del metaanálisis en lugar de ver el solo puro rombo, porque pudiera ser engañoso. O sea, en esta tabla, pues sí, uniformemente todos perjudican, bueno, todos salen con momios perjudiciales. Tenemos 2 estudios muy buenos y 3 ambiguos. Entonces sí, este metaanálisis está bien. Ahora, la última partecita del número o sea, de todo lo que estamos analizando, acá, ya vimos el momio, ya vimos el intervalo 95, ahora sigue el valor P. El valor P se refiere a lo siguiente.
son las chances de que nuestro resultado sea una mera casualidad. Es el margen de error que nos vamos a estar permitiendo. Es decir, nos estamos permitiendo una posibilidad de 5% de que nuestro estudio sea falso. Aun cuando haya salido todo bonito, todo como queríamos, puede llegar a ser falso en 5% de las veces. 2.5% de las veces de que se nos pase, 2.5% de las veces que nos falte. 2.5 más 2.5, 5%. En medicina y en ciencias biológicas tenemos este margen de 5% máximo para nuestros estudios. En estudios como física o así, usan valores de que su P sea de 0.0001%. Digo, 0.000, que sería lo mismo que decir 0.1% de chances de que el estudio fuera un error. Aquí en medicina, por lo difícil que es juntar pacientes y así, vamos a tener que conformarnos con 5%. Entonces, si nuestro valor P sale que nos da 0.05 o menos, o sea, 5%, vamos a tomarlo como que es confiable, como que es verdadero. O sea, siempre existe la chance de que sea 5% de que, aunque todo salió bien, era falso. Por eso se dice que 1 de cada 20 estudios en medicina, aunque estén bien hechos, es falso. Por lo mismo que 1 en 20 es lo mismo que 5%. Y si nuestra P es mayor a 5% o 0.05, vamos a decir que nuestros resultados son azarosos y por lo tanto no confiables. Y pues ya al final del día sí, eso vendría significando falso. De forma, por ejemplo, aquí en el número que les puse, ¿cómo vamos a interpretar esto que está aquí? Dar el medicamento nos va a aumentar la mortalidad 48%. El efecto en nuestro intervalo 95 va desde que nos aumentó 20% hasta que nos aumentó 60%. Es decir, uniformemente perjudicial. Nos aumenta 48% el momio, la mortalidad, tiene un efecto uniforme y la probabilidad de error es de 4%. Es decir, es aceptable. Es decir, es confiable. Y al final del día vamos a tomarlo como verdadero. Entonces, esto es lo que está diciendo. Todos estos numeritos, letras, significaría, nos aumenta la mortalidad 48% uniformemente y es confiable. Si, por ejemplo, nuestra P nos saliera de 0.10, o sea, 10% de chances de error, eso ya no es aceptable en nuestra metodología. Entonces diríamos, nos aumenta la mortalidad 48%, tiene un efecto uniforme, no es ambiguo, es uniforme, y es... ¿En serio ya se va a acabar el tiempo otra vez? Otra vez, me desconcentré. Nos aumenta 48% la mortalidad, tiene un efecto uniforme, pero tiene probabilidad de error de 10%, por lo tanto es azaroso, por lo tanto no confiable, y al final del día, falso. Entonces, si nuestra P nos falla, se tira a la basura todo lo anterior. O sea, todo lo anterior que habíamos dicho, pues se queda en la nada, o sea, polvo a la basura. ¿Por qué? Porque es no confiable. Sí, o sea, parecía que estaba diciendo algo, pero en realidad no.
No es cierto, o sea, al ver esto, tenemos que concluir que no es cierto que nos aumenta 48% la mortalidad y uniformemente. Pero eso no significa que lo contrario sea la verdad. O sea, no porque la P nos haya fallado, significa que lo contrario a lo que decía nuestro momio sea la verdad. A lo mejor o sea, hay que hacer el estudio otra vez, refinar la metodología para que nos salga la P bien y ya tendremos el momio que es verdadero. Pero cuando nuestra P nos falla, olvídense de todo lo que habíamos dicho hasta el momento. O sea, no es cierto que nos aumenta 48% la mortalidad y que es uniforme. A lo mejor nos aumenta la mortalidad 30%, a lo mejor 60%, etcétera. Pero exactamente lo que teníamos ahí escrito no es cierto. Es poco confiable y es azaroso. No significa que lo contrario sea la verdad. O sea, no porque la P, no porque decíamos esto perjudica y la P está mala, significa, no, en realidad cura, beneficia. No. Solo sabemos que esto es falso. Lo contrario, no lo sabemos. Tendríamos que hacer un estudio aparte nada más para saber si lo contrario fuera verdadero. Ahora, les traje varios ejemplos para interpretar. O sea, ya expliqué cómo se tiene que hacer, que tenemos que verle. Ahora traigo primero una serie de artículos bien hechos con resultados que cambiaron la práctica en la medicina y ya se quedaron plasmados en los libros para siempre. Tenemos aquí el estudio NIMS. Fue con el que se estrenó la Alteplasa para el EB6 isquémico. Entonces, con independencia de ver la metodología, los criterios de inclusión, la población, etcétera, vamos a ver derechito los resultados, nada más para saber si sí funciona o no. Ya después podemos empezar a analizar y desglosar las otras partes. Pero si los números, que es como quien dice, con lo que estás vendiendo el artículo, o sea, si esos estuvieran mal, pues ya no hay mucho que verla en lo demás. O sea, si sus propios números están mal, pues no vas a encontrar bonito lo demás. Sí pudiera ser que sus números están bien y luego tienes que encontrarle alguna trampa en la metodología. Pero de entrada, si ves un estudio con números malos, no esperes encontrar las cosas bonitas. Ahora, aquí el NINDS nos dice trombolizar con alteplasa el EB6 isquémico. Entonces hay que ver las proposiciones que nos dan los resultados. Entonces tenemos esta proposición. Mejoría de 4 puntos del NIS o que se quite totalmente la afección neurológica en 24 horas. Aquí viene expresado como riesgo relativo. O sea, es estadística refinada. Viene mejor que el odds ratio. Riesgo relativo de 1.2%. Acuérdense que hay que fijarnos cómo está elaborada la proposición. En los ejemplos anteriores habíamos puesto pues, mortalidad y arriba del 1 pues significaba que te morías más, abajo del 1 que te morías menos. Pero aquí estamos poniendo mejoría de 4 puntos de NIS o más, o que se te quite todo a las 24 horas, que te cures en un día. Entonces, el riesgo relativo desde 1.2 está diciendo que tenemos 20% más de chance de que se nos quite, que nos mejore el NIS 4 puntos o se nos quite todos en un día. 20% más que a los que trombolizaste. Lo pongo en verde porque es benéfico. Ahora, el intervalo de 95 lo estoy poniendo en amarillo. ¿Por qué? Porque es ambiguo. Porque nuestro 95% de la población cayó desde los que les benefició, los que les benefició 60%
hasta que los que les perjudicó 10%. Entonces es un efecto ambiguo. A algunos les ayudó, a algunos COVID, a algunos les perjudicó. Y todo lo anterior, la P nos dice tenemos 21% de error. Entonces, todo esto es poco confiable. Todo esto es azaroso. Olvidémonos de este resultado. Simplemente lo que acabamos de leer y acabamos de decir no es cierto. No significa que lo contrario sea la verdad. Pero eso, específicamente eso, no es cierto. Ahora, ¿esto significa que la alteplasia y la trombolisis en el EBC es una mentira? No, porque si esto simplemente está formulado diciendo que se te quiten en un día. Vamos a ver qué otros resultados puso. Los otros resultados era a los 90 días tener un resultado favorable en estas escalas. El índice de Bartel, que es así como un puntaje que va del 1 al 100, en la que vas poniéndole puntos de qué tan independiente es el paciente, de que puede cambiarse solo o necesita poquita ayuda o lo tiene que cambiar. Puede ir al baño solo o con poquita ayuda o lo tienen que llevar al baño. Puede comer solo o así es el índice de Bartel. La escala de ranking con la que estamos más familiarizados, tener un mejor ranking, o sea, de 0 o tener 1, o sea, de no tener complicaciones, no tener secuelas, a tener mínimas. Tenemos otra escala de Glasgow que no es la del motor verbal ocular, no, la de TC no, esta es otra, es así de funcionalidad o el NIS. Entonces, chances de tener un índice de Bartel o un ranking o un Glasgow o un NIS mejor, bueno, a los 3 meses, a los 90 días. Entonces, el índice de Bartel nos dice, ¿qué nos dice esto? Está puesto como odds ratio. Tenemos 60% más chance de ser independientes a los 90 días a los pacientes que sí trombolizaron. Nuestro intervalo de confianza, 95, va desde los que mejoraron 10% hasta los que mejoraron 150%. Y nuestra P es de 2.6%, o sea, abajo del 5% y por lo tanto aceptable. De forma que esto que está aquí es verdadero, es confiable y vamos a tomarlo al final del día como verdadero. Entonces, sí, a los 3 meses tenían 60% más chance de tener un índice de Bartel independiente, de independencia del paciente. Entonces, si les ayuda. O el ranking, 70% más chances de tener un resultado bueno, o sea, ser independiente, y nuestro intervalo 95 va desde los que les aumentó solo 10% hasta los que les aumentó 160%. Probabilidad de error de 1.9%. O sea, válido. Es decir, sí es cierto lo que